Chiquillas, nosotros hoy día estamos en nuestra clase número 38. Estamos retomando lo que es el tema del Imperio Romano, o sea, como la civilización romana, y hoy día la actividad propiamente se trató sobre, bueno, la guía y la actividad que venían juntas era sobre Imperio Romano. Recuerden que lo último que quedamos pendientes, o sea, vimos monarquía, vimos república y ahora nos correspondería ver imperio. Recuerden que la metodología siempre es hoy día es la guía con parte del contenido, pero el lunes en nuestra clase tipo A vamos a retomar como todos esos como elementos de la guía y los voy a explicar pues, con mayor detalle sobre imperio. Eh, Nosotros vamos a tener, bueno, ahora vamos a hablar de imperio, la clase siguiente, el próximo jueves, vamos a hablar de ya lo que es la decadencia del imperio romano y para pasar ya lo que es, porque nos quedaban 2 clases pendientes en realidad 3, del semestre anterior, terminamos como de hablar de civilización romana para pasar de lleno a lo que es cristianismo, porque vamos a abordar lo que es Edad Media, ya que es el contenido de nuestra tercera unidad. Entonces, ahora les voy a proyectar lo que es la guía para que la vayamos viendo y vayamos haciendo la retroalimentación. Eh, ¿Todos tenían claro dónde estaba la guía o no? ¿Chiquillos? ¿Todos hicieron la guía o no? Sí. Ya. ¿Y los demás? Yo no, a mí no me llegó. ¿Cómo? A mí no me llegó. Estaba en Pero Classroom. la guía, chiquillos, de nuevo, ya. Volvemos como a lo mismo para repetir ciertos como elementos claves de la clase. Todo el material yo lo subo a Classroom a primera hora, a las 8 de la mañana, siempre el material está en clase, ¿ya? O sea, en Classroom. Y siempre que sea clase tipo A, va a estar el PowerPoint, la guía y la actividad, ¿ya? Si en algunos casos la clase es muy extensa porque hay que explicar mucho contenido, solo va a estar el PowerPoint y la guía con el contenido, ¿ya? Y para las clases tipo B siempre va a estar la guía y la actividad, que a veces es el mismo documento. Ahora lo que yo voy a hacer, como para que sea más fácil, es poner todo dentro de una tarea. Porque antes, no sé si se acuerdan que yo ponía como el material, que era la guía y el Power, y después ponía la tarea. Entonces como que se nos multiplicaban muchas pestañas con información. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente ponerles el Power junto con la actividad, todo junto en la misma pestaña como de tareas, ¿ya? Eso va a estar como dentro del Classroom, pero lo que tienen que hacer siempre, 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 y esto es práctica ya que hemos iniciado el semestre pasado, es que ustedes siempre revisen Classroom y siempre se van a encontrar con el material ahí, ¿ya? No hemos tenido ninguna clase nosotros donde no ha habido material, ¿ya? Así que ojo con ese tipo de cosas. Y chiquillo, va a aplicar lo mismo que el semestre pasado. Todas las actividades que hagamos en clases online van a representar una décima que vamos a aplicar al puntaje final, ¿ya? Así que para que las guías, todas las actividades las hagan y las suban, ¿ya? En caso de que le complique mucho subirla, bueno, me la manda por correo, ¿ya? Pero para toda actividad, haga eso para que después tenga estas décimas y pueda subir sus notas, ¿ya? Eso. Entonces, como les decía, la guía en términos de contenido hablaba sobre Imperio Romano y teníamos 4 fuentes, si no me equivoco, 5 fuentes. 5 fuentes históricas. La primera es la que habla sobre la ciudadanía. Esto es tremendamente importante porque así como los griegos, los romanos también determinaron quiénes tenían la calidad de ciudadano y quiénes no. Entonces, en esta primera actividad habían 2 fuentes, una que es sacado de la Biblia, no sé a qué libro corresponderá, pero es de Lucas y es el testimonio de de Pablo, perdón, cuando lo van a azotar, pero él dice que en realidad no lo debiesen hacer porque él es, o sea, como entidades romanas lo van a azotar y él les dice que en realidad no lo pueden hacer porque él es ciudadano romano. Entonces le dice, ¿pero cómo eres ciudadano romano? Y él dice, sí, pues me costó muchísimo, muchísimo dinero en el fondo obtener mi ciudadanía. Que de alguna manera hacemos la relación que el ciudadano romano es libre,
¿ya? La calidad de ciudadano es la que te permite la libertad, que es algo muy parecido a lo que habíamos visto con los griegos, ¿ya? Entonces, que los esclavos en el fondo no pueden obtener la ciudadanía. Y en este diálogo que tiene como por así decirlo, podremos hablar como de militar, como es de tribuno. Él le dice, bueno, yo también soy ciudadano, pero lo obtuve por nacimiento. Por lo tanto, frente a la primera pregunta sobre qué importancia tiene la ciudadanía para los romanos, en primer lugar, quizás más que importancia podríamos hablar de características. Y la primera es que, bueno, la ciudadanía es importante porque habla de la libertad del hombre, y que esa libertad tú la puedes alcanzar de dos maneras de acuerdo a ese texto. Una, pagando por ella, o bien a través de la sangre, por nacimiento, ¿ya? El segundo texto habla sobre los derechos que se obtienen siendo ciudadanos. Y esos derechos están muy vinculados a los derechos que nosotros tenemos en la actualidad como chilenos y chilenas, ¿ya? Por una parte, el ser ciudadano implica poder votar. Aquí aparece en el texto como que uno puede votar a los miembros de la asamblea, ¿ya? Y por otro lado, el acceder a cargos públicos. En este caso, habla de, tú puedes acceder a los escaños de la asamblea o bien puedes convertirte en un magistrado, pero de todas maneras participar de la política. Por lo tanto, en síntesis de estos dos textos, la ciudadanía romana está restringida para los hombres, y más adelante después vamos a ver un texto que aborda eso, pero está restringida para los hombres libres y pero que no necesariamente quizás tengan que vivir necesariamente en Roma, eh, y que se puede alcanzar como de diferentes maneras. Y además, los esclavos podrían eventualmente, pagando por su libertad, acceder a la ciudadanía. Y que parte de sus características es que, o sea, de los derechos que uno obtiene es de votar, participar de las elecciones y por otra parte, acceder a cargos públicos, ¿ya? Eso es como la síntesis y la respuesta, cómo debería estar orientada los dos primeros textos. El tercer texto y el cuarto habla sobre la supremacía en términos de militares, ¿ya? El primer texto nos habla sobre cuáles son las características del ejército romano y qué lo hace poderoso. Y menciona el texto que por una parte es la organización de una reserva, es decir, de un grupo de personas encargadas exclusivamente para temas militares. Por otra parte, el tema de las armas y finalmente la estrategia militar que tienen los romanos, que es súper importante y que habla de la ofensiva y defensiva. Los romanos, a ver si lo vemos el lunes, a ver si les muestro un videíto, tienen una estrategia que es como por círculos y por grupos. Entonces tenemos como un núcleo y luego se van como sumando como otros círculos de soldados, y en los que están en la periferia pelean un rato y luego de cierto rato se van al final de la fila y pasan los siguientes y así sucesivamente. Por lo tanto, hay un recambio constante y no se agotan completamente todas las fracciones del ejército. Y por otra parte, el otro texto nos habla y ahí creo que no recuerdo bien quién me pregunta sobre el concepto proletari, que aquí es en latín, por eso es proletari, pero para nosotros sería proletario, ¿ya? Entonces habla el texto de la diferencia entre campesinos y proletarios. Los campesinos antes eran los que componían el ejército y ellos tenían, en el fondo, ellos peleaban en paralelo a cómo trabajaban la tierra, mientras que los proletarios en el fondo participan de la guerra por el compromiso en el fondo de obtener como riquezas. Eso es como, más que por el compromiso a la república, al imperio, perdón, es el compromiso a que su general eventualmente les pueda dar una tierra. Entonces hay como un interés como económico detrás de participar en el ejército y por eso también como que lo ofrecen todo, porque posiblemente van a poder como obtener algo a cambio. Y el último texto habla sobre un discurso de Hortensia entre el quiebre que hay entre el imperio, o sea, entre la república y el imperio, y donde ella en su discurso relata los nulos derechos que tienen y por el contrario, lo mucho que le exigen. Las mujeres no son ciudadanas, no tienen derechos políticos, además son sus maridos, sus hijos, sus primos, sus hermanos quienes van a la guerra y son los que mueren. Y Octavio, en este caso, les pide que ellas puedan aportar con dinero, porque claro, en una guerra se va mucho dinero en los propósitos de la guerra,
y les pide que en el fondo ellas donen cosas. Y la verdad es que ella dice, ¿por qué lo debiese yo hacer si en realidad no tengo derecho a nada? Como, ¿cuál es la justificación? Y menos para una guerra que es entre civiles. Ella dice como entre romanos, como que esa es la lógica. Y bueno, aquí la idea era que ustedes pudiesen hablar, y esto es súper importante porque es el análisis que ustedes deben hacer de manera individual, sobre qué cosas cambian entre la mujer romana y la mujer actual, y qué cosas creen ustedes que se mantienen entre esta mujer romana y la mujer actual, de acuerdo a este texto y de acuerdo también a lo que ustedes pueden saber. Ya, chiquillos y chiquillas, ¿queda alguna duda? No. No.